El artículo de hoy, la agenda globalista y el cristianismo. Hoy quiero acercarme a ustedes con un tema que es de absoluta pertinencia e importancia para todo creyente, aunque la extensión de esto no debe ser entendido únicamente como un interés para el creyente, sino para la población en general. La necesidad de hoy es que nos aproximemos a un tema por demás interesante, pero más que interesante, imperativamente necesario. Muchos hemos oído hablar en algún momento sobre el nuevo orden de mundo que pretende ser implantado por parte de ciertos grupos de élites. No tengo dudas de que este tema ha sido expuesto una y otra vez en muchos lugares. Sin embargo, cuando observo el contenido de esas exposiciones, noto en ocasiones palabras muy distantes a la realidad. En otros casos, solo veo una especie de síntesis que tiende a dejar por fuera los elementos más importantes. De antemano, advierto que no pretendo ser el culmen, la voz última en el análisis de esta situación. No creo para nada ser un experto en la lectura de la política internacional, sus decisiones y estructuras actuales. No obstante, en el seguimiento que he venido teniendo en los últimos años al observar el fenómeno llamado Nuevo Orden Mundial, he podido detectar realidades que son obvias para todos, solo que no todos le prestan la atención debida, por eso no se enteran. Quien pretenda creer o indicar que esto del nuevo orden mundial es solo una idea de conspiradores o lunáticos buscando desestabilizar la política internacional está muy distante de la realidad, para no decir que totalmente divorciado. Los elementos de juicios presentes para no solo la identificación real de este fenómeno, sino incluso para la perfecta discriminación de esta idea es absolutamente clara. Todos sabemos que vivimos en un mundo en constante evolución, aunque evolución no siempre signifique que algo sea mejor o que se haga mejor. Tal es la doctrina del progresismo, que basa su núcleo conceptual en la idea del hombre que está en una constante evolución como homologación de mejorar. Es de conocimiento común para un occidental saber que nuestra historia está dividida en diferentes etapas o edades, una edad prehistórica, antigua, medieval, moderna y contemporánea. Ahora, estos planteamientos desde el punto de vista histórico son más que simplemente eso. Con ello no solo se apela a un periodo concreto de la humanidad, sino a una serie de ideas y corrientes, fundadoras de muchos paradigmas y modas. Si queremos ver rápidamente un ejemplo de lo que digo, solo observe cómo es la gente en el mundo de hoy, cuáles son sus patrones de conductas, sus vicios, ideas, prejuicios, cosmovisiones, entre otras cosas. No se sorprenderá que al examinar dichos elementos entenderá que la gente es esclava de muchos ideólogos, porque en realidad están condicionados a las epistemes del siglo presente, un siglo que ha desprovisto a la humanidad de valores, pero no me voy a detener en comunicar lo que significa la edad posmoderna en que vivimos. Seguramente ese sea el tratado de mi próximo artículo. Por lo pronto, centrémonos en lo que el presente nos ocupa. Entremos en el tema más concreto. Hablaré de la agenda globalista y su campaña deconstructiva. Esta agenda es el motor que impulsa el nuevo orden mundial y tiene que ver con un proyecto que ya no puede decirse que será futuro, dado que ya existen varios factores en desarrollo. Intentaré explicar alguno de ellos, pero solo grosso modo. Lo que diga acá quedará corto, sin embargo me esforzaré en ubicarlos en los puntos de mayor trascendencia para esta agenda. Número 1. Tendríamos que hablar de la ideología de género, uno de los fenómenos indiscutibles y vigentes en el desarrollo de esta agenda. Ahora, quiero que entendamos que esto no es un movimiento de poca importancia dentro de los planes globales. Tampoco es un grupo de personas lunáticas aisladas en una serie de mundo paralelo que solo ellos conocen. Por el contrario, los globalistas como el Papa Francisco, George Soros, David Rockefeller, entre muchos otros, entienden muy bien cuán poderoso es el tema de género para el alcance de sus objetivos. Esta es una campaña que ha sido financiada con miles de millones de dólares. George Soros, un multimillonario judío sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los personajes principales en el financiamiento de la ideología de género. Se sabe que ha invertido una fortuna de más de 15.000 millones de dólares para impulsarla. El solo tomar dato de este detalle nos hace conocer el monstruo al que nos estamos enfrentando.
Como el resto de los elementos que expondré en este artículo, el LGBTI, ideología de género, como componente de la agenda globalista, es una campaña transnacional. Con esto me refiero a que va más allá de la campaña política de un determinado gobierno en algún país. Esto está en manos de pequeños pero muy poderosos grupos que con su fuerza económica mueven el mundo en que vivimos. Uno de los métodos que se está utilizando para imponer a las naciones esta idea de género es la fragilidad política y económica. Se los explico en un sencillo ejemplo. Cristina de Kirchner, expresidenta de Argentina, oficializó el matrimonio homosexual durante su gestión de gobierno, idea que no había pasado por su cabeza en tiempos de campaña política, pero que fue entonces lo que la lleva a tomar una decisión tan radical de repente, precisamente la fragilidad del sistema político argentino. Para los días de su gobierno, la Argentina entra en una fuerte recesión económica y la única forma de resolver rápidamente el problema era prestando dinero al Fondo Monetario Internacional. Cuestión que ocurrió, pero ¿cómo ocurrió? Resulta que el Fondo Monetario estaba dispuesto a prestar el dinero necesario a Cristina, pero solo si satisfacía una condición, la de que introdujera en su plan nacional el matrimonio gay. De lo contrario, dejarían que Argentina se pudriera en la miseria. Como puede observar, estamos ante un plan muy persuasivo de estos grupos. Te estás muriendo de hambre, yo te presto el dinero que necesitas para resolver, pero tienes que casarte con una persona de tu mismo género. Es algo así de sencillo. Lo que presenciamos es el vacío de soberanía de las naciones, mi próximo punto. A cambio de la imposición de esta agenda, no es de extrañar que tantos países estén suscribiendo estas ideas e introduciendo en sus naciones dicho plan malévolo. Ellos están dispuestos a endeudar al mundo entero con sus préstamos, si cada estado incluye en sus agendas nacionales sus propósitos. Lo mismo sucede con el aborto, y acá permítame quedarme un segundo. El aborto, con la supuesta excusa de que cada mujer debe ser libre para elegir si tiene o no a su niño, se ha consagrado como uno de los asesinos más grandes de la humanidad. Quiero darle unas cifras para que no crea que hablo majaderías. Desde los años 80 hasta la actualidad, con la despenalización del aborto en muchos lugares, se ha obtenido la asombrosa cifra de 1.400 millones de seres humanos asesinados. Este plan les ha sido mucho más efectivo que la misma promoción de la guerra. Y se lo demuestro rápido. Todas las guerras conocidas por el hombre en el siglo XX, que ha sido el siglo más conflictivo de la historia, no ha cobrado ni la 10ª parte de las cifras de muertos por abortorios. A eso pudiéramos llamar progresismo, que de hecho es toda una idea progresista, una palabra que tanto se usa para engañarnos. Estoy omitiendo la definición de ideología de género para poder acortar el artículo. Además, me interesa mucho más que usted pueda ver más que un concepto, las profundas implicancias siniestras de esa agenda en desarrollo. Luego usted puede profundizar si quiere en el concepto, le queda como tarea. Hablando de otra de las contemplaciones del LGBT, tenemos la aprobación de relaciones sexuales entre niños con adultos desde los 9 años de edad. Ya en España se practica en algunos estados. Para cerrar el punto con una reflexión moral, ¿se imagina cuán proliferante se tornará la inmoralidad dentro de nuestras sociedades con estas leyes de género? Leyes que, por cierto, no pretenden defender derechos, sino más bien destruir derechos. Es una agenda liberticida, genocida, donde ahora las personas no tendrán el derecho ni siquiera de expresar su opinión heterosexual, porque puede ser calificado de delito. Ya personas han sido imputadas en varias partes del mundo por negarse a esas ideas contranaturales. En resumen, la ideología de género es de una debilidad en términos intelectuales, morales y naturales, sin parangón en la historia. Ahora podrá hacer prosperar a una sociedad una ideología, jamás podrá ser de ninguna manera prosperar a una sociedad, una ideología que vaya en contra del precepto divino. El Eterno no pasará por alto esas ideas, por eso tú tampoco debes hacerlo. Bueno, aunque no he dicho nada, por lo tanto,
nada, por lo tanto, que hay que decir en este tema, no puedo seguirme quedando acá. Debo avanzar en el siguiente punto. Número 2. No existirán estados soberanos. ¿Recuerda lo que planteé atrás con el caso de Cristina en Argentina? Bueno, sobre eso hablaré solo un poco. Uno de los macabros planes de esta agenda es vaciar de soberanía a los pueblos. Los países vendrán a ser como especies de protectorados, esclavos de las élites económicas e intelectuales. Esto no quiere decir que los países dejarán de tener sus banderas, su folclore y cultura. Incluso podrán seguir teniendo sus gobiernos, aunque no gobernantes convencionales, sino títeres manejados por las élites. Claro, esto es algo que viene siendo así desde hace mucho, pero por cada 24 horas más que transcurren en el reloj, se afianza con más poder. La esclavitud, como siempre lo ha sido, impide el desarrollo en todos los aspectos. Y ya en esto la cosa se complica mucho, aún más para el creyente. No pasará mucho tiempo cuando se comience a legislar para impedir el libre culto de religión. Y ojo, cuando se dice eso se habla más precisamente del creyente en la Biblia, sea judío o cristiano. De la misma forma como las élites y transnacionales están promoviendo el LGBT en las naciones, harán también para obligar a los estados a cerrar iglesias y todo lugar de culto a Dios. La única implicación general que puedo concluir, sin ánimos de ser exhaustivo, es la esclavitud de los pueblos. En concreto, lo que se avecina es aún mucha más pobreza y los estados solo serán fachadas formales que por fuera se ven como auténticos gobiernos, pero lo cierto es que están vacíos de toda autoridad. Número 3. No es difícil llegar a la conclusión de que el movimiento más golpeado y la razón por la que todo esto se dará es para impedir la voz del Evangelio en el mundo. Quien quiera creer que nada de lo antes dicho tiene que ver en esencia con un golpe directo a nuestra fe, debo alabar su inocencia. En ninguna otra época de la historia humana se ha golpeado de la manera que hoy se hace el Evangelio. Se lo voy a demostrar en una sencilla tesis. Antes, debo apelar rápidamente a unas implicancias de un concepto, posmodernidad. Ese término significa muchas cosas. Solo quiero entrar en una de ellas. Una de las cosas que mejor identifica la posmodernidad es el relativismo moral. Hoy día, como nunca antes, es muy difícil discriminar correctamente en la distinción de lo bueno o lo malo. Para muchos, el concepto de bien o mal está suscrito a su cosmovisión. En otros términos, cada quien puede definir a su conveniencia y placer lo que significan dos de los más grandes conceptos de la humanidad. El bien y el mal pierden su valor epistémico cuando hay ausencia de valores universales. Si no existe un punto de partida moral, una referencia auténtica sobre la cual se puedan juzgar todas las cosas, entonces el concepto bien o mal queda a merced de la interpretación privada de cada quien. Y esta es la actual amenaza de la humanidad, que no está de más decir, entre otras cosas, no está de más decir que es una de las peores. Ahora bien, esto tiene profundas implicancias para nosotros como creyentes, entre otras cosas porque somos el único movimiento de fe que suscribe una moral absoluta y clara, y eso es un chiste de muy mal gusto para la agenda global. Imagine usted cuán contraproducentes somos para la ideología de género. Ellos no creen en una naturaleza humana que es una constante, sino que creen en una naturaleza humana dinámica, esto es, sujeta a las variantes del pensamiento, al progresismo moral, donde lo que hace 2000 años contaba como pecado, hoy no es más que un pensamiento retrógrado que impide el progreso de la humanidad. Esto es muy bien entendido por la agenda global. Por eso entiende que sus peores enemigos son, como ellos dicen, los evangélicos. Con todo, podemos rápidamente entender cuán difícil se irán haciendo nuestros días como creyentes. Tendremos que enfrentarnos a grandes amenazas que querrán erradicarnos de la faz de la tierra. Concluyendo, como vio, la situación no es nada fácil y su dificultad se irá incrementando al paso del tiempo y sobre ello debemos reflexionar.
creyente, hoy como nunca, necesita ubicarse en tiempo y espacio. Un hermano no enterado de estas cosas podría fácilmente ser víctima de estos grupos, y si cree que tal cosa es imposible, no me contradice a mí, sino a la propia Biblia, cuando afirma que de ser posible aún los santos serán engañados en los tiempos finales. Y para muestra quiero sacar un botón. Actualmente existe una importante proliferación de la teología queer, que es el movimiento de evangélicos, Biblia, donde se enseña descaradamente que el homosexualismo no es pecado, porque en calidad el amor sobrepasó todo, según ellos. Ya incluso existen Biblias de contenido queer, que no está de más decir que son Biblias ajustadas para pastores y creyentes homosexuales. Si eso no se parece a lo que la Biblia indica de que muchos creyentes caerán siendo engañados, no sé qué otra cosa puede ser. Hubiera querido ser un poco más exhaustivo en el presente tema, debido a su naturaleza, pero solo quise compartir algo de esto. Es un tema tan difícil de agotar, como cualquier cosa que se diga siempre será poco.